Muy bien, pues sí que vamos a la palabra del Señor en esta mañana con dos versículos, uno en el Evangelio de Juan y otro en la epístola a los Hebreos. So 2 verses in Hebrew and in John. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 14, Gospel of John 14, el versículo 27, verse 27. dice allí el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el capítulo 4 de Hebreos, Hebrews 4, el versículo 3, verse 3. Hebreos 4:3, dice allí: pero los que hemos creído entramos en el reposo. We who Los have que- believed Los que hemos creído entramos en el descanso. enter the rest. Podíamos titular esta prédica Paz y Descanso. We could title this preaching as Peace and Rest. Esto es lo que corresponde a la Iglesia del Señor: paz y descanso. This belongs to the Church of God. Peace Jesús dijo: and mi rest. paz os dejo. Jesus said, I give you my peace. ¿A quién? To whom? A nosotros. To us. Mi paz os doy. I give you my peace. Y este versículo que hemos leído en Hebreos dice que los que hemos creído entramos en el descanso. And the verse in Hebrew says that us who have believed, we enter De the manera rest. que la paz y el descanso van juntos. So peace and No rest me go imagino a una together. persona descansando I cannot imagine a person sin resting paz en su corazón. without peace in the heart. Tampoco me imagino a una persona que realmente tiene paz en su corazón, And I cannot imagine a person that has peace que no esté en descanso. that is not resting. Ahora, esto es tuyo. Now this belongs to you. Esto es algo que el Señor ha dejado a la iglesia. This is something that the Lord has left Mira, to the church. el Señor inauguró un nuevo pacto. You see, the Lord has started a new covenant Había un pacto antiguo because there was an old que Dios covenant hizo con Israel en Sinaí. that God made with Israel in Y ese pacto Sinai. decía: haz esto y vivirás. And the old covenant said, do this and you will live. Se trataba de cumplir la ley y yo te bendigo como was a- consecuencia. It was about fulfilling the law and then I would bless you. as Eso a solamente consequence. redundaba en maldición para Israel porque nadie era capaz de cumplir la ley. And that meant a curse for Israel because nobody was able to keep the law. Es un pacto defectuoso, como dice la palabra de Dios. Por eso el Señor se procuró un pacto nuevo. That's a covenant that has a defect, as it says in the Bible, El because pacto nuevo dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en Cristo es justificado todo aquel que cree. and the new covenant says that everything that you could not be justified by, in Jesus Christ you were justified by faith. Este pacto no nos habla de Sinaí ni de ley, sino que nos habla de Calvario, de perdón, de misericordia, de justificación, de paz y de descanso. See, this covenant doesn't talk about the law, but of Calvary, of Jesus, Ahora, of este pacto lo forgiveness, inauguró of el peace. Señor Jesucristo. And Jesus Christ started this Allí en Mateo 26, 28 hemos leído, sobre todo en cultos de Santa Cena, Covenant. tantas veces. El Señor dice: esta es la sangre. Tomando la copa, era un símbolo, todavía él aún estaba vivo, no había derramado aún su sangre, toda la sangre estaba aún en sus venas, aquello era un tipo, pero él ya está diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Él estaba inaugurando ese nuevo pacto. Jesus was starting that new covenant when he said in the Last Supper, this is the cup of the... Dice la Escritura Of the new en covenant. Hebreos precisamente And que Scripture in un pacto Hebrew says that o un testamento y pacto es lo mismo, testament exactamente igual. and covenant is the same thing. Un testamento no es válido hasta que el testador muere. A testament is not valid until the one that wrote the testament dies. Y él con su muerte Or hizo signed the testament. válido y puso en funcionamiento
ese pacto. So Jesus, when he died, that testament was Ahora, ese valid. testamento contiene una herencia. Todos los testamentos contienen una herencia. Now, in the testament, you have an inheritance. El testamento The testament, que nuestro Señor inauguró con su sangre, ese testamento contiene una herencia. or we also say the last will, right? That Y will esa has an herencia inheritance. es tuya. And that inheritance is yours. Tú no tienes nada que hacer para conseguir esa herencia. And there's nothing that you have to do to have Si tú what the will eres says that you un must creyente have. en Cristo, If you are a believer in Christ, y lo eres, and you are un hijo de Dios. you are a child of Y como God. hijo de Dios, And because you are a child tendrás of la God, herencia. you have an inheritance. Ahora mira, la paz y el descanso es parte de esa herencia. Now, peace and rest is part of your inheritance. Es nuestro. It is ours. Él dijo, la paz os dejo, He says, I give you peace. mi paz os doy. I give you my peace. Ahora, hay herencias, me llamó la atención esto, leí que hay herencias que no se recogen. And now I've read about inheritance that are never taken or Y después de un tiempo pasan a pertenecer al gobierno. that nobody claims them. So after some time, the government takes them. Me imagino que habrá un plazo establecido. There has to be. Pero imagínate que por ahí un familiar que tú desconoces te dejó una herencia, un palacete ahí en Santander mirando al mar Imagine y tú no lo sabes. there is a relative that you don't know about, and in his will you are left a house that Y looks like pasa the un sea, tiempo but you don't y- know about that. El notario, el gestor, el que lleve And- aquello, hace un documento y como nadie lo ha reclamado, durante ese tiempo lo pasa al gobierno. And imagine time passes and you don't claim it, so in the end, the government takes Ahora, it. la and idea, keeps mi it. hermano, es que cada uno de nosotros sepamos But que tenemos una herencia y que la recojamos. now we all need to know that there is an inheritance for us. El and that we problema have no to está claim en it. si la tenemos o no, la tenemos. The problem is not whether we have it or, La or paz we not. está ahí. Peace is El there. descanso está ahí. Rest is there. Es una herencia que el Señor nos ha dejado. That is our El Señor no inheritance. es pobre a la hora de dejar herencia, The Lord is not poor when He gives an inheritance. pero nosotros podemos ser pobres a la hora de recogerla. But we can be poor when we go and retrieve Por it. desinterés, Because we're not lo cual interested, sería soberbia y rebeldía, which is rebellion o sencillamente por ignorancia. Yo no sabía or que a mí me ignorance most pertenecía of the eso. time. We say, I didn't know that Hermano this mío, la belonged to paz me. es tuya. Well, let me tell you that peace Recógela. belongs to you. Take it. En el claim nombre it, del Señor. In the name of the Lord. A veces And sometimes, miro por medio de vídeos, throughout some videos I see, yo no sé si esto es cotilleo o una mala costumbre o una buena costumbre para saber qué es lo que se guisa y para saber cómo anda el tema del Evangelio en nuestra nación. I like to see Pero- other preachers to see what is being preached in A our veces nation. miro y veo cosas And sometimes I see things. y la gente, me refiero a los cristianos, andan siempre detrás de algo que nunca acaban de conseguir. It seems to me that Christians are going after something that they never Es como that they never achieve. el burro. Esto de burro lo digo con nobleza, no es que compare a nadie. Detrás de la zanahoria, It's like the donkey going after the carrot. no sé si eso lo has visto alguna vez, I don't know if you've ever seen that. pero lo que le están haciendo al burro con ponerle una zanahoria en un palo allí donde no puede llegar es que él va detrás de ella y detrás de ella y detrás de ella y da vueltas y nunca la alcanza. There is a stick on the donkey's head, and there is a carrot Pero hanging from there, and he no goes after solamente the eso, carrot and never reaches the carrot. Sino que además lo tienen agarrado a una noria y está trabajando y está sacando agua. But also the donkey is working, and because he's going round and round Sería the mill. muy miserable por mi parte poner una zanahoria delante de ti, It would be terrible to hacerte give you a trabajar carrot and make you work for it, para sacar agua para mí to get water for me, y nunca darte la herencia que es tuya en Cristo. but never give you the inheritance that belongs to you Que in Dios Christ. tenga misericordia May God have y que Dios mercy bendiga los corazones. and bless. Pero estamos aquí para predicar el Evangelio del But I'm here Señor to preach the y gospel para of darle Christ. a su pueblo And I'm here to give the people lo que el Señor of ganó God what God
y dejó en su testamento earned for them. para ellos. La paz os dejo, I give you my mi paz os peace. doy. Yo no la doy como el mundo la da. Not like the world La gives. paz del mundo es efímera. The peace of the world is like Acontecen 3 o 4 cosas favorables y decimos, ¡ay, comes and goes. qué paz! Mañana viene un problema y rompió esa paz. You have peace one day and the next day it's gone. La paz de Dios es una paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Peace of God surpasses all understanding. Es una paz que permanece en nuestro corazón en medio de las bregas, de las luchas, de las dificultades. Esa paz persiste. And it's peace that is there, remains in the middle of trials and No and quiere decir struggles. que los cristianos no tengamos problemas Sí, sí, que it doesn't- afrontar It doesn't mean that Christians don't have y no tengamos a problems. veces pérdidas y sufrimientos, It doesn't mean that we don't have loss, pero la paz de that Dios we don't have suffering. es algo que está por encima y fuera de cualquier circunstancia. La paz de Cristo permanece en el corazón. But the peace of God is on top of all that happens to Y you. por lo tanto el descanso también. So also rest. A veces se oye cantar, oh Señor, si yo pudiera serte agradable. Sometimes Estas I hear cosas sé que se singing, cantan oh siempre, ¿no? God, Que if suenan I tan could bonitas. please you. Oh, si acaso, oh, si Oh, pudiera, o si I wish llegase, I o si... could please you. I wish I could do this. I A wish esas personas Well, no those- se les ha entregado la herencia, Well, those people have not sino been given the inheritance. no cantarían eso. Otherwise, they would not Cantarían, be singing that. They would be Señor, singing, gracias por la paz. thank you, God, for Gracias peace. por tu paz. Thank you for Señor, your gracias peace. por el descanso. Thank you for rest. Este es el canto, el cantar de una persona a la cual se le ha entregado lo que hay en el pacto para ella. Because that's what a person sings. Y A person una who has persona received the inheritance sings. Que lo ha recibido. And the person that has received. Creo que hay un problema con eso. Con Dios no hay problema a la hora de dar. Su palabra es firme, Él la ha establecido en el pacto, Él lo entrega. No hay problema con eso. Pero con nosotros hay veces problema para recibir. Sometimes we have problems to receive. God doesn't have a problem in giving. Recuerdo He una- has already given. Una predicación que tuvimos acerca de la oración y la pregunta era, ¿hay algo que hacer después de orar? I remember a preaching that we had about prayer, and we said, "Is there something that we must do after prayer? Sí, after praying?" después de orar hay una cosa que Well, hacer. yes. After praying, there is one thing that you have to do. Recibir. You have to receive. Somos buenos a la hora de orar, We're good at praying, pero no somos tan buenos a la hora de recibir. but we're not good at receiving. Pero Jesús dice, no será tuyo But Jesus, it will not be yours hasta que no lo hayas recibido. until you have received it. Hay mucha profundidad en eso. And this is very deep. Él dice, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido He says, everything that you ask in prayer, believe that you have received y os vendrá. it, and you Hermano, will have it. convendrás conmigo en que hay veces en que no somos muy buenos a la hora de recibir. But you must agree with me that many times we don't know how to receive. Ahí se cruzan las dudas, Doubts arise. pensamos que tenemos algo que hacer. We start thinking that we have to do De ahí something. vienen a veces solo, hay veces que estas cosas son muy a tiempo y muy acertadas, pero a veces no. De ahí vienen a veces los llamamientos a los ayunos, los llamamientos a hacer toda una serie de esfuerzos espirituales, cuando en realidad eso tiene su lugar, lógicamente, pero para recibir no hay nada que hacer, solo recibir. You see, people are called to do effort or to do fasting and many hours of prayer, which there's a time for everything, but you don't have to do that to receive. El capítulo 5 de Romanos Romans chapter y el 5, versículo 1 verse 1, dice allí, justificados pues por la fe. we read, says, justified then by Tenemos paz para con Dios faith, we have peace por medio de nuestro Señor Jesucristo. with God through our Lord Jesus Christ. No tuvimos, No, we ni had. tendremos, No, we will have. tenemos. It says we have. Yo tengo. I have. Presente de indicativo del verbo tener. Yo tengo. That's the present tense. I have. Tenemos paz para con I Dios. have
Hermano mío, peace tú with, tienes with paz God. para con Dios. You have peace with God. Dios no tiene nada en contra tuya. God doesn't have anything against you. Muchos citan el versículo del libro de Isaías del Antiguo Testamento: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Now, many people quote Isaiah when it says, your sins have made a separation between God and yourselves. Nuestros pecados Our sins ya no pueden hacer separación entre Dios y nosotros, cannot separate us from God porque anymore, Cristo los llevó todos because Christ carried all my en su sins cuerpo upon his body sobre el madero. on the cross. Por eso este versículo dice que ahora justificados pues por la fe, That's why we read that justified by tenemos paz para con faith Dios. now, we have peace with Por God. la fe, Peace through no faith. justificados por nuestras obras, Not justified through our works. ni por nuestro buen hacer, Not justified through our que siempre good, será una consecuencia de nuestra fe en Dios. our good deeds, which are a Pero consequence la of justificación our es por la walk fe. with God. But justification is by faith. Justificados pues por la fe, Justified by tenemos faith. paz. We have peace. ¿Con quién? With whom? Con Dios. With God. Dicen, hermano, si quieres estar más cerca de Dios, tienes que apartar, People tienes que say, if you want to be closer to God, you have to no. set yourself apart Todo and lo do que this or nos that. alejaba No. de Dios Everything that separated us from God ha sido solucionado por el Señor Jesucristo. has been solved by Jesus Christ. Y nosotros que creemos en su sacrificio, And us who believe in ahora his tenemos paz sacrifice, con Dios. we have peace with Mira, God. esto puede parecer básico, And this may sound pero very basic, tengo la sensación de que a veces le cuesta mucho a la iglesia recibirlo. but I feel that the church has trouble El receiving this. diablo ahí es muy astuto You see, the devil is very y se astute. le da muy bien cargar la conciencia de los The cristianos. devil knows how Y to decir, burden the conscience "Mira of lo que hiciste. Christians, saying, look what you did, No das la talla, or you're not good enough. has sido pesado en balanza y eres hallado falto. You've been weighed in the Y nosotros le balance hacemos caso. and you were Porque not found te digo, él nunca viene a nosotros good. And we pay con attention to cosas the que no devil. puedan dañarnos, viene con cosas que sabe que nos van a hacer daño, con cosas que sabe que nosotros hemos cometido en la práctica. Because the Viene devil así will a meter always el dedo en la bring herida. up things that you have committed. I mean, he knows how to hurt you. Hermano mío, You see, my brother, el Señor Jesús cargó en su cuerpo sobre el madero con todos nuestros the pecados. Lord Jesus bore on his body, on the cross, every one of your sins. Debemos creer eso. We have to believe this. Creer es recibir. To believe is to receive. Tenemos que ser buenos a la hora de recibir, So tenemos we que need saber to recibir. know how to receive. Tenemos paz para con Dios. We have peace with God. Y muchas veces veo en las predicaciones, en los And cánticos de la alabanza, Many preaching and many songs, I see la forma de organizar. El otro día the way oí, that we organize tenemos que, the church. mi esposa venía conmigo, tenemos que asistir a los grupos de entre semana porque una reunión a la semana no es suficiente para nosotros los cristianos. They were saying, well, you have to come to another meeting in the week because one meeting in the week is Si not enough uno for quiere Christians. reunirse entre semana con los hermanos para tener un tiempo de oración o de lectura de la palabra, perfecto, eso no Look, tiene nada de malo. if somebody wants to Pero get together with other Christians throughout the week, that is esto de perfect. que tengamos que tener 2 reuniones o 3 y But además you don't esto y need además 2 aquello, meetings porque or si 3 no, no, meetings. porque si no, no, ¿qué? Because if you don't have ¿Qué? them, what? ¿Qué? What will happen if you don't Yo go to tengo meetings? paz para con I Dios. have peace with God. Y esa paz tiene un fundamento firme. And that peace has a firm foundation. Y ese fundamento es Jesucristo, And that foundation is Jesus el cual Christ pagó por todos mis pecados. that paid for all my sins. Nada más. And Luego, nothing como else. consecuencia de eso, yo si quiero me reúno o no me reúno, si no lo veo, porque a veces no son nada más que pérdidas de tiempo, pues eso ya es una cuestión secundaria. Pero la paz con Dios está establecida. And you can decide to go to other meetings throughout the week. Nosotros or not, solamente that's tenemos que your decision, but you have peace recibirla. already. You only need to receive peace. El Señor dice, la paz os dejo. The Lord says, I leave Mi you my paz os peace. doy. I give you my peace. Y los que hemos creído And those of us who esto, have believed this, entramos en el descanso. we enter in the rest. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, había un tiempo, creo que durante la Primera Guerra Mundial, There was a time in the First World donde War un soldado se quedó solo en la trinchera con su fusil where a soldier was left alone in the trenches with en his su puesto. with his gun. Y- He was Un compañero pasó por allí y le dijo, oye,
¿Qué He haces was ahí? left alone, and then one day La another guerra se ha soldier came terminado. and said, "What are you doing there? Pero él The no lo war is creía. Él over." seguía allí con su fusil But he firme en su could not puerto. believe it. He was Mira, in the trench and he would not move. tuvieron que ir a por un periódico y mostrárselo donde decía que la guerra había terminado. And they had to go find a newspaper and show him that the war was Entonces over. él salió de la trinchera y se marchó con paz y And con that's when he left descanso the trench a su casa. with joy and rest. And he Hermano went mío, to- esto es to palabra his de house. Dios para la iglesia. And this Hermano, is the la word of guerra God. ha terminado. To you, the war is over. Sí que entendemos eso. Do you understand? Dice Pablo en Gálatas, no os volváis a someter al yugo de esclavitud. See, Paul in Galatians says, "Do not No submit dejéis que yourself nadie to os the yoke cuente of historias de slavery." que tenemos que hacer para Don't- lograr que falta. No, la guerra terminó. Don't allow anybody to say that you need to do this and that to have peace. Ahora or to tenemos have peace with paz God. para con You see, Dios. no, the war is over. You have peace Por with medio God de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Amen. Cuando un hombre tiene fe realmente en la sangre de Cristo, When a man really has faith in the blood of Christ, y digo fe realmente, and when I say a real tendrá paz faith, that man will have peace. y tendrá descanso. That man will have rest. Allí en Hechos 13:39 es un versículo precioso que lo hemos citado bien esta mañana. Acts Dice que en Él, en Cristo, 13:39. es justificado todo aquel que cree. In Christ, everyone that believes is justified. La labor del diablo, no sé con quién lo comentaba hace poco, The work of the devil la labor del diablo no es tanto la de hacernos pecar. is not making us sin. No, su labor es llevarnos por medio de la tentación a pecar. No, esa no es su labor. Because people believe that the devil wants you to sin and he will try to make Esa you sin. pudo ser su labor en un momento determinado. That could have been his work Pero at ya a no certain es su point, labor. but it is not El his work diablo no anymore. necesita hacernos pecar más. The devil doesn't need to make you sin Porque con lo que anymore. hemos pecado Because with your sin or what you have sinned hay already, más que suficiente there's more than enough para que Él nos pueda llevar al infierno. to take us to hell. La labor suya The work of the devil es cegar el entendimiento de los hijos de Dios is to blind the understanding para of que the no children crean of God, that they may en not su believe corazón, que es donde in se their cree, heart, que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor that Jesucristo. they may not believe that we have peace with Porque God through the Lord por Jesus medio de su Christ. sacrificio el problema del pecado ha sido solucionado. Because through the sacrifice of Jesus Christ, the problem of sin has been solved. Nosotros ahora somos aceptos en el amado. We now are accepted in the beloved. En Él, fuera de In Él no hay Him. nada que presentar delante de Dios. Now, Sería el outside colmo Him, del there's orgullo. nothing to present. Pero That would en be Él pride. somos aceptos. Quiere decir, But Dios in Him nos we are made acepta, accepted. nos ha perdonado, We are nos ama, accepted, we're nos ha hecho forgiven, we are miembros de loved. su familia, somos hijos de Dios. We are made members of His family. We are children of God. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan, llamándonos y considerándonos hijos de Dios. Look how much the Father has loved us, that No hay He has ningún made cabo us children suelto, of hermano God. mío. Esa es la labor del diablo, confundir a la iglesia y que no llegue a entender lo que realmente es nuestro en Cristo. Si preguntamos, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Acabamos de comentarlo. La mayoría diría, lo que nos separa de Dios es el pecado. Now, if I ask somebody what separates us from God, No people will hemos- say sin separates us from God. No hemos entendido nada. But we haven't understood anything. No hemos entendido nada. We haven't understood. El pecado ya no puede separarnos de Dios. Sin cannot separate us anymore. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Que podemos pecar libremente? Now, Mira, is the pastor saying that we can sin as ni much voy as we a want? contestar eso. I will not even Entre otras answer. cosas porque entiendo que ninguna de vuestras mentes está haciendo esa pregunta tan absurda. Because I don't think you are thinking about such an absurd idea. Estoy diciendo que el pecado es un problema solucionado I'm y saying that que, sin is solved. que ya no puede apartarnos de Dios. Sin cannot separate you from God. Estas cosas os he escrito, dice Juan, para que no pequéis. I've written these things so that you don't sin. Pero si alguno hubiere pecado, But if anyone sins, abogado tenemos para con el you Padre, have a lawyer a with Jesucristo the el justo. Father. We have Jesus El Christ. justo. Mira esa Jesus palabra the al justo, just. porque esa palabra de su justicia es la que nos ha dado a nosotros. Jesus the just. Un abogado is defensor es el the que le one dice that al gives juez, us his justice. Padre, yo también pagué por eso.
A defender Es un lawyer problema solucionado. is the Ahora, one that defends yo te us. diría, hermano, probablemente tú ya lo sepas, ¿qué es lo que realmente puede apartarnos de Dios? Now, I want you to know what really separates us from God. Dice allí en Hebreos, In Hebrews, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. see that there is not among you a wicked heart of unbelief that separates you from the living God. La incredulidad Unbelief es lo que nos aparta de Dios. is what separates us Por from eso God. esa labor y esa tarea persistente del diablo en que no recibamos, sino que sigamos siendo incrédulos al asunto. That's why the devil Eso always nos tries aparta us, de Dios. Y tries él lo sabe. to make us not receive and not believe and always, El pecado no. Si Dios ha always puesto, doubting. No, but not, sin doesn't separate us anymore si Dios ha from puesto God. todos nuestros pecados y lo ha hecho If God has put all our sins sobre and las He espaldas has, de Cristo, all our sins on the shoulders of quiere Christ, decirse que Dios ha ajusticiado that means that all the sins have been nuestro pecado paid for en la persona de Cristo. in the person of Jesus Porque el Christ. pecado necesitaba ser ajusticiado, necesitaba ser castigado. Sin had to be punished. La paga del pecado es muerte. Alguien There tiene had to que be a sufrir esa punishment. muerte por el pecado. Dios no va a The pasar eso pay por of sin alto. is death, and somebody had to pay for that and die for that. Dios no nos perdonó porque es un anciano bonachón y, bueno, venga, te perdono. See, God did not forgive you because He's an old El man diablo who is a nice and Podría decirle con razón, tú no puedes Good hacer eso. old man. Eso es una injusticia. well, the devil El would come and pecado say, "You cannot tiene do que ser that. That is not ajusticiado. just. Ahora, si Sin has Dios to be punished." ajusticia nuestro pecado sobre las espaldas de Cristo, But if our sin is punished in Christ, el problema está solucionado. the problem is solved. No te lo volverá a demandar a ti. He will never ask you or punish Dios you. no se cobra dos veces. God will not ask for payment Ya pagó twice. Cristo. When Jesus paid for Él no va a it, venir a pedirte a ti más. He will not come and ask Ahora you to pay estamos for it. justificados. Now we are Justificados pues por la fe. justified by faith. Tenemos paz para con Dios There is peace with por God medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Dice la Biblia que el Espíritu Santo And the Bible says that the Holy Spirit ha derramado el amor de Dios en nuestros has corazones. poured the love of God in our hearts. Yo digo que no solamente el amor, Now, let me tell you, not sino only que ha love, derramado también la paz. but He's also poured peace. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Sí, parece una cosa sencilla We creer do. lo que estamos predicando. Es lo más difícil del mundo. You see, Es muy difícil It is very conseguir hard. que el cristiano crea de verdad que sus pecados están limpios. it is the most difficult thing Es difícil. to do. Él consiente que su conciencia le siga acusando, sigue viviendo apesadumbrado, porque inconscientemente, sin quererlo, le sigue haciendo más caso al diablo acusador que al Cristo perdonador. Es muy difícil. To have Christians believe that their sins are already paid for because the devil comes and accuses them and they Necesitamos feel the accusation. al Espíritu We Santo. need the Holy Pero el Spirit. Espíritu Santo viene The Holy Spirit comes y manifiesta, quiero decir, nos da la experiencia allí dentro de nosotros and manifests or gives us experience de lo que Cristo hizo. of what Christ has done. Él no solamente derrama en mi corazón el amor de Dios, He not only pours the love of God in my sino heart, que derrama también en mi corazón el convencimiento. but He also pours in my heart Él me the convence conviction. internamente I am convinced que he sido internally perdonado. that I have been Y derrama forgiven. sobre mi corazón And He pours in my heart la paz de Dios. the peace of God. La paz os dejo, I leave mi paz os doy. you peace. I give you Hermano my mío, esto está en el peace. testamento This is in the will, y es tuyo. in the testament. It is yours. Recógelo. Claim it. Bendito sea Take el it. nombre del Señor. Es tuyo. It is yours. Permitas que nadie te lo robe. Don't allow anybody to steal this from Satanás se you. disfraza como ángel de luz. Satan dresses up as an angel of light. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Scripture says this, Y not no me. solamente él se disfraza como ángel de luz, And not only he sino que dresses up tiene as an también angel sus of light, ministros but he has his ministers que se disfrazan. that are dressed up. ¿Dónde están esos ministros? Where are the ministers? Dentro de la They iglesia. are in the church.
Satanás asiste a la iglesia Satan y sus ministros también. church. Y And his muchos de ellos ministers do hacen so un buen also. trabajo robándole a la iglesia aquello que está escrito en el testamento And que es suyo. they steal from the church what the Testament says that belongs to them. Es que no siento la paz. Oh, but I don't feel peace. A veces podemos pensar eso. Ya, pero yo es que no siento la paz. And you say, but I don't feel any peace. Jesús dijo, la paz os dejo, Jesus said, I mi leave paz os you doy. peace. I give you my peace. ¿Que no la sientes? You don't feel it? Es un asunto de fe. But it is about faith. Tienes que creer al Señor lo que te está You need to diciendo. believe what he's saying. Luego vendrá la experiencia. The experience will come later. Porque no andamos por los sentidos, Because we don't walk by no andamos por lo que feeling. sentimos, andamos por fe. We walk by faith. Y esto es lo que el Señor tiene And this is establecido. what the Lord has established. Había uno que vino al pastor un día y le dijo, pastor, There was one that came to the pastor one day and said, Pastor, el pastor los había casado hacía una semana. the pastor had married them a week ago. Y él vino al pastor y le dijo, pastor, no me siento casado. And he said, Pastor, I don't feel like I'm married. Y dijo, ¿que no te sientes casado? And the pastor said, you don't feel like Te he you're casado yo married? hace una semana. I married you a week Esto no es ago. un asunto de sentimiento. This is not about how you feel. Es un asunto de justicia, un asunto real. Tú estás This casado con tu is esposa. a fact. You are married. Tú has hecho unos votos y You made your vows. yo en el nombre de Dios os he declarado marido y mujer y tú estás casado. And in the name of God, I declare Recíbelo. man, husband and wife. Y that you are camina y vive conforme a married. eso. Pero ¿qué es eso de que no me Receive siento it. casado? And live according. Hay tantos que no se sienten bien casados. Many don't feel married. Vienen al pastor y le dicen, estos son casos que se dan. And these things happen. They come to the pastor, pastor. He sentido, ahí están siempre los sentidos. I have El felt- diablo see, trabaja en el feelings. mundo de los The sentidos. devil works in the feelings. Dios trabaja en el mundo de la fe. God works in faith. Pastor, he sentido que tengo que separarme de esta mujer. God, Pastor, I have felt that I have Porque to separate from he this woman sentido que because I have ella felt realmente no es mi media naranja. that she's not really my. He descubierto que mi media naranja es una rubia folclórica que he conocido esta semana. He sentido. She's not my life partner. I have felt that there's another woman that I have met the other day. A mí no se me ha presentado en ningún caso, pero yo no sé qué haría si alguien me viene con este If cuento. somebody comes to me with this, I don't know what I would do. Paz, Peace, descanso, rest, comunión, communion, gozo, joy, amor. love, Es toda una consecuencia. a consequence. Luego tenemos la paz de Dios que viene por medio de la fe. When we have the peace of God that comes through faith, Descansamos. we rest. Tenemos comunión con Dios. We have communion with God. El domingo pasado hablábamos de la comunión con Dios. Qué importante es Last Sunday we talked about communion with God, which is so important tener comunión con el Señor. to have communion with No God. tenerle solo como un concepto, una idea, sino como una persona con la cual tenemos comunión. Not just have him as a concept Y eso or an idea, but to have communion automáticamente, with him. sin más esfuerzos, trae gozo. And that brings joy. Es el gozo profundo, It's the deep joy, no el gozo que sienten algunos cuando escuchan una canción de esta de reggaetón y un momento de ese gocillo que, ¿sabe? Que son como las chispas que saltan del fuego y que en un momento se apagan. not a fun Es- joy that comes when you hear music that you like or Es el something. gozo profundo, No, we're talking about a deep del joy Espíritu Santo. of the Holy Spirit. el gozo real. Eso es una consecuencia también That's a consequence, a de real la paz, el consequence. descanso, of la comunión con Dios, Peace, rest, communion with God. y el gozo viene Joy automáticamente. comes. La comunión es importante mantenerla. Communion is Mira. important to maintain it. La disposición del corazón de Dios hacia nosotros no cambia nunca. You see, God's disposition Nunca. towards us never changes. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué sobre ti mi I have misericordia. loved you with Y eso es para everlasting siempre. love, and so I prolonged my mercy towards Él you. dice Pablo que fue el que nos puso en Cristo. And Paul says that he placed us in Christ, Y esto es para siempre. and this is forever.
Dice la Biblia que somos hechos aceptos en el amado y esto es para siempre. The Bible says that we have been made accepted in the beloved, and this is forever. Dios nos ama. God loves us. Esto es para siempre. This is forever. Ahora, puede ocurrir algo que nosotros rompamos la comunión con Dios. But sometimes we break that communion with God. Podemos romper la We comunión con el can break Señor. our communion with the Lord. Eso es triste, ¿no? That is sad. Mira, yo me casé con mi esposa hace 48 años. I married my wife 48 years ago. Es algo que nunca se ha roto. Something that has never been Yo broken. entiendo que eso es para siempre. Now that is forever. Aunque ella más de una vez puede que haya tenido alguna intención, pero yo creo que no. Que es una broma. Para ella es algo para siempre también. Ahora, eso es algo establecido para siempre, pero hay algo que puede ocurrir entre nosotros y es que se rompa la comunión. You see that our marriage is forever, but Se rompe la communion could be comunión. broken. Communion can Porque be yo broken. le dije, tu madre no sabe hacer las lentejas. En Because paz I descanse, said, pobrecita your mía. mother doesn't know how to cook lentils. Y ya eso a ella no le gustó. And she didn't like me to say that. Claro, lógicamente. Y ella dice que la mía no sabía hacer las patatas y ya está. And she said that my mother Empezamos a didn't know how to tirarnos cook potatoes. piedras y se rompe la comunión. And we start arguing, Hay and there is distancia. a broken communion. There's distance. Normalmente por la noche, antes de dormir, le das un beso. ¡Mua! Pero Normally, esta when noche you no se lo voy a go to dar. sleep, you give her a kiss. But Pero tonight la you palabra don't de give Dios her a dice, kiss. no permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. The word of God says, don't allow your anger to. Hay que arreglar esa comunión sun go perdida down with your antes de irse a dormir. Before you go to sleep, you have to fix it. Con Dios igual. But with God is the same. ¿Se ha roto la comunión? The No te communion has been vayas broken. a dormir Don't go to sin sleep restaurarla. without restoring El it. diablo te puede meter porque tú le has abierto una puerta. The devil comes and brings Una things to comunión you because rota. you open a door. Si la comunión está rota, If the communion is broken, no puede haber paz en la there casa. cannot be peace in the house. Antes te cruzabas con ella por el pasillo, adiós chata, adiós, niña. Ahora te cruzas. No puede haber paz There cannot be peace y no puede haber descanso. or rest. Aquello es una jaula de grillos. Tampoco puede haber, lógicamente, gozo. There cannot be joy. Y el amor And love no se quiebra fácilmente, pero está is not broken so easily, nublado but como una there is a cloud. nube de estas de niebla que descienden. Hay que restaurar la comunión. So you have to restore communion. Ahora, el Señor nunca te rechazará. Now the Lord will never reject Tú you. vienes de nuevo, You come oye, again. Señor, perdóname por haber estado en rebeldía, fuera de tus caminos, sin hacerte mucho caso, aunque yo sé que tú siempre has estado conmigo, pero yo no he estado tanto contigo como debiera. Y restaura la comunión. So you come to God and communion is restored immediately. Y ya no le des muchas vueltas. You have to do anything else. Ya está. It is already Bendito done. sea el Señor. Yo no sé cómo será cada señora, me imagino que todas buenas también. Pero mi esposa es una mujer que le cuesta tan poquito, a mí me cuesta más. Yo me engancho más y me For my wife, cuesta it's very easy soltar to la cosa. forgive. Pero ella perdona, se olvida y está She solucionado forgives el and tema. everything Así es el solved. Señor. And that's how the Lord is. Sin más. Y seguimos disfrutando de la paz de Dios, And we keep enjoying the peace of God del descanso en el Señor, and the rest with de the la Lord. comunión, del gozo, del Communion amor. and joy and love. Yo recuerdo los 9 primeros años después de mi conversión. I remember the first 9 years after my conversion, Estuve en una iglesia donde había un legalismo fuerte. that was strongly legalistic. Todo era en función de lo que tú hicieras, de lo que tú te ganases, de lo que tú te entregases, de lo que tú ejecutases para el Señor. Todo iba en función de un hacer. It was all about doing and sacrificing and doing more for the Lord and how much you could do for the Y yo me Lord. entregué a esta doctrina, a esta manera de ser, con todo mi corazón. And I came into this doctrine and this way of living with Y all my incluso el heart. domingo lo contaba, dejaba a mi mujer sola los sábados por la tarde, I would leave my a mi wife hijo, alone on y Saturdays. yo iba como un celote And I was a con aquella zealot. furgoneta y aquel semáforo
aquel megáfono a servir al Señor. And I would go and serve the Lord. Hacía todo lo que había que hacer. I did everything that had to be done. Iba una milla más, I would go that second mile. seguramente no de todo corazón, pero el esfuerzo se hacía de ir una Maybe milla it was más. not all my heart, but I would make an Lo effort. que hiciera falta. Pero hermano Whatever mío, had to be done. te aseguro que la conciencia But the conscience nunca estaba tranquila. was never in rest. Siempre faltaba algo. I was always lacking Como le something. dijo el Señor al joven rico, una cosa te falta. Like the Lord said to that young man, rich young man, one thing you Cuando lack. There's una one thing. persona se empeña en agradar a Dios, en conseguir su sonrisa por medio de sus bondades y su buen hacer, el Señor siempre te dirá, una cosa te falta. If you try to please God with your efforts, the Lord will always say, there's one thing that you lack. Nunca llegaremos ahí por nuestros propios medios. You will never get there with your own Pero es lo que merit. se enseñaba. But this is what we were taught. Bueno, y yo es que me dejaba la sangre en el camino. And I would Me entregué yo bleed. con todo mi corazón. 9 años de sufrimiento a 9 years causa of de este suffering. maldito, no Because voy a of, retirar la palabra, because of the de cursed este maldito legalismo. legalism. Pero un día But one day, cayó un librito en mis manos. I came to this book Se llamaba La vida salvadora de Cristo. called The Saving Life of Christ. Y me abrió el entendimiento el Espíritu Santo por medio de ese libro a lo que es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. And the Holy Spirit opened my eyes to the gospel of grace in Jesus Christ. Y mis ojos lo vieron My eyes saw y el it. Espíritu Santo iluminó mi The corazón. Holy Spirit light shined in my Y me di heart. cuenta que el Señor And I knew that the lo Lord había hecho todo para had mí. already done everything for me. Y que mi paz con Dios, And my peace with God, mi comunión con Dios, my communion with no God, dependía de lo que yo hiciera o lo que yo pudiese ganar o conseguir, did not depend on what I did or what I could sino gain que or do, dependía del sacrificio que Él había hecho por mí. but that it depended on the sacrifice that Jesus did for me. Cuando vi aquello, When I saw that, cuando en mi corazón entendió when my aquello, heart understood that, como decía Lutero, es como si me hubiesen sacado de la cárcel y me hubiesen dejado libre en una pradera al sol. it was like Luther said, like I was in prison in a Todo era cell, and they took me outside to the sun. Maravilloso. That was Mi corazón wonderful. se llenó de gozo, My heart was filled with de joy, agradecimiento al Señor. of thankfulness to the Lord. Tengo que reconocer que también me dio un poco de rabia que me hubiesen enseñado todas esas tonterías. I was Pero also a bit sobre upset todo, that they had taught me such agradecimiento al foolishness. Señor. But I was very thankful to recuerdo the que Lord. salía al campo con mis niños y me daba la sensación de que el sol lucía más, que todo era más luminoso. And I would go La to vida era distinta. to the countryside and I would look at the fields and the sun was No había brighter, presión things en were mi more beautiful. conciencia. There No was había no pressure conciencia de pecado. in my conscience, no Todo awareness estaba of sin. solucionado. Bendito Everything sea el was nombre del solved. Señor. Blessed be the name of the Hubo Lord. un muchacho que lo encontraron por la calle dando volteretas y haciendo el pino allí contra la pared. Le dijeron, ¿cómo estás tan contento? Y él dijo, acabo de salir de la cárcel. Pues algo así, I felt like semejante. I was just José, te from estás prison. identificando, bendito sea el nombre del Señor, como muchos de vosotros. Dice la historia de John Bunyan, aquel hombre que escribió el libro del peregrino, que él tuvo esta experiencia también. This man that wrote The Pilgrim, Y dice que fue he tan had this glorioso experience, and he said it was such a que glorious experience. Cuando volvía de la iglesia a casa le daban ganas de contárselo a los cuervos que estaban por el That when he campo. was going back home, he Podía felt parar. like saying it to the birds. He could talk about. Recuerdo que incluso mi hijo el mayor Even my oldest son llegó a decirme, said to me, yo noté que habías cambiado. I noticed that you had changed. Conforme a la enseñanza rígida que yo había recibido, Because I had a- había sido rígido con ellos. I was living a rigid life. I was rigid with them. Pero eso me cambió. And that changed me also.
La gracia del Señor fue tan abundante para conmigo The grace of God was so abundant with me que yo no podía hacer otra cosa que tener gracia para con los demás. that I had to be also gracious towards the others. Y el mayor lo notó. My eldest son Hermano mío, noticed. no tenemos ningún derecho a ocupar un lugar en una plataforma para tirarle piedras al pueblo. See, we don't have no right to come to the platform and throw stones to the No, people. Señor. No, Eso no es un ministro de Dios. that's not a minister of God. Eso es un ministro de Satanás. That's a minister of El Satan. ministro de Dios The minister of es el que God le informa al pueblo, haciendo uso de todo lo que el Espíritu Santo le dé, de que la guerra ha terminado. is the one that tells the people the La war guerra terminó, mi is hermano. over. The war is La guerra over. ha terminado. Sal de aquí esta mañana en paz. You can leave this place in peace. Mi paz os dejo. My peace I La paz leave. os doy, dice el Señor. My peace I give you. No la doy como el mundo la da. I don't give it like the world No se does. turbe vuestro corazón. Don't let your heart No be se turbe troubled. vuestro corazón. Ni tengáis miedo. Don't be afraid. Creéis en Dios. You believe in God, Creed también en mí. believe also in me. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Let's stand up. Vamos a dar gracias a Dios.